A todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, cargados de energía y listos para sumergirnos en un tema que, sinceramente, nos tiene a muchos con el corazón en un puño y con una chispa de esperanza en la mirada. Hoy vamos a desgranar un rumor, una posibilidad, un deseo colectivo que resuena con fuerza en el universo del entretenimiento, la potencial vuelta a las pantallas de la carismática pareja formada por Demet Özdemir y Can Yaman. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de esta dupla que cautivó nuestras pantallas y, me atrevo a decir, nuestros corazones, y hoy vamos a desgranar al detalle lo que Demet Özdemir ha dicho, y sobre todo, esa conmovedora esperanza que parece albergar de volver a ver a Can Yaman en un proyecto juntos. Si eres fan de ellos o simplemente te encanta el drama, el romance y las historias que nos hacen soñar, quédate conmigo porque esto te va a interesar muchísimo, y te prometo que no te arrepentirás. Y antes de empezar, si todavía no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Dale clic al botón rojo que ves ahí abajo y activa esa campanita para no perderte ni un solo detalle de nuestros vídeos, porque este contenido es oro puro para los amantes de las buenas historias y los ídolos de la televisión. Vamos a empezar por el principio, por ese momento que marcó un antes y un después en la televisión turca y en la memoria colectiva de millones de espectadores. Ustedes saben perfectamente de lo que hablo. Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, y no es para menos. Su química en la serie Erkenci era palpable, electrizante, una fuerza de la naturaleza que se sentía en cada fotograma. Era de esas cosas que hacen que uno se siente a ver la televisión y se olvide del mundo, que te transporta a otro lugar, a otra realidad donde el amor y la pasión parecen ser los únicos motores del universo. Sus miradas, esas miradas que decían más que 1000 palabras, sus gestos sutiles pero cargados de significado, la forma en que se desenvolvían en pantalla con una naturalidad y una intensidad que dejaban sin aliento, todo gritaba romance y pasión. Y esa conexión, esa chispa, traspasó la pantalla, ¿verdad? No se quedó ahí, sino que se filtró en nuestras vidas, en nuestras conversaciones, en nuestros sueños. Los fans no tardaron en especular sobre una posible relación en la vida real, alimentando la ilusión y el anhelo de que esa magia que veíamos en televisión fuera también una realidad. Y aunque nunca lo confirmaron oficialmente, la admiración mutua y la complicidad que transmitían eran innegables. Erkenci no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural, un evento televisivo que dejó una marca imborrable en la carrera de ambos y en la memoria de millones de espectadores alrededor del mundo. Cada episodio era una dosis de felicidad, de intriga, de romance que nos mantenía pegados a la pantalla, esperando ansiosamente el próximo capítulo. Ahora bien, la vida de los famosos es un torbellino constante de proyectos, cambios y nuevas oportunidades. Es una montaña rusa de emociones, de desafíos y de éxitos. Y después del arrollador éxito de Erkenci, los caminos de Demet y Can se separaron profesionalmente. Es la naturaleza de esta industria, que rara vez permite que las estrellas permanezcan estáticas. Cada uno siguió su propia senda, cosechando éxitos en diferentes producciones, demostrando su talento individual y su capacidad para brillar por sí solos. Can Yaman dio un paso audaz y se mudó a Italia, donde ha tenido una acogida espectacular, convirtiéndose en un verdadero fenómeno. Ha participado en series y películas que lo han consolidado aún más como una estrella internacional, conquistando nuevos mercados y admiradores. Por su parte, Demet Özdemir ha continuado brillando en Turquía, protagonizando otras series muy exitosas que demuestran su talento y versatilidad como actriz. Ha demostrado ser una fuerza a tener en cuenta, capaz de asumir roles diversos y de dejar huella en cada uno de ellos. Y aunque ambos han seguido adelante construyendo sus propias carreras y dejando su marca personal en el mundo del entretenimiento, la pregunta que muchos nos hacemos, la pregunta que late en el corazón de millones de fans, es, ¿volveremos a verlos juntos en pantalla? ¿Se repetirá esa magia que nos cautivó? Y aquí es donde entra en juego la información que hasta ahora teníamos de forma fragmentada y especulativa. Recientemente, en algunas entrevistas y declaraciones, la actriz ha sido consultada directamente sobre la posibilidad de un reencuentro profesional con Can Yaman. Y sus respuestas, aunque prudentes y profesionales como es habitual en este mundo, han dejado una puerta abierta que aviva esa esperanza que tantos compartimos. Demet, con esa elegancia, ese carisma y esa dulzura que la caracterizan, no ha cerrado a posibilidad en redondo. De hecho, ha hablado con un cariño y un respeto admirables sobre su tiempo trabajando con Can.
Ha mencionado, y esto es crucial, la gran experiencia que fue Erkenci-Kus para ella, resaltando la importancia de esa etapa en su carrera y en su vida. Y sobre todo ha destacado la excelente relación profesional que mantuvieron, una relación basada en el respeto mutuo y la colaboración. Esto es fundamental, porque cuando hay una buena relación profesional, las puertas para futuros proyectos se abren con mucha más facilidad. Pero lo más conmovedor, y lo que realmente nos da pie a esta conversación apasionante, es cuando Demet deja entrever, con esa sutilidad que la hace tan especial, que si se presentara un proyecto interesante y adecuado para ambos, y si sus agendas coincidieran, que sabemos que es uno de los mayores obstáculos en este tipo de situaciones, ella estaría dispuesta a considerar una nueva colaboración. Ha dicho algo así como, y cito de memoria, pero la esencia es esta: si el guión es bueno y la oportunidad surge, ¿por qué no? Y esas palabras, aunque sencillas en apariencia, tienen un peso enorme para los fans. Son como una pequeña semilla de esperanza que planta en nuestro jardín de expectativas, una semilla que, con el tiempo y el cuidado adecuado, podría florecer en un proyecto que nos haga soñar de nuevo. Esta declaración no es un compromiso, por supuesto, pero es mucho más que un simple no. Es un quizás, un estoy abierta a ello, y para nosotros, eso es una luz al final del túnel. Es importante entender el contexto en el que se dan estas declaraciones. En la industria del entretenimiento, las colaboraciones exitosas a menudo se desean repetir, porque la audiencia responde de manera fantástica y el éxito está prácticamente garantizado. Sin embargo, rara vez son tan sencillas de organizar como quisiéramos. Requiere un proyecto que convenza a ambas partes, no solo en términos de trama, sino también en la visión artística y el potencial comercial. Requiere un guión que esté a la altura de su química previa, que logre recrear esa magia o, mejor aún, que la supere. Y por supuesto, requiere una sincronización de agendas que, dadas sus carreras internacionales y sus compromisos actuales, puede ser un verdadero desafío logístico. Pero el hecho de que Demet no lo descarte e incluso hable de ello con una sonrisa y un tono optimista, es lo que nos emociona tanto. Es la posibilidad, la puerta entreabierta, lo que nos permite mantener viva la ilusión. Imaginemos por un momento, una nueva historia, quizás con personajes completamente distintos, con tramas que exploren nuevas facetas de su talento, pero con la misma chispa que encendieron en Erkenci-Kus. ¿Se imaginan la expectación? Sería un evento televisivo sin precedentes, algo que paralizaría las redes sociales y pondría a hablar a todo el mundo. Los fans estarían locos de alegría, y la audiencia estaría garantizada no solo por los seguidores de siempre, sino también por aquellos que se sumaron a la ola de éxito de su anterior trabajo. Y es que la conexión que crearon no era solo superficial, era una conexión que se sentía genuina, una química que trascendía los diálogos escritos y que nos hacía creer en su amor de ficción como si fuera real. Nos identificábamos con sus personajes, sufríamos con sus desamores y celebrábamos sus momentos de felicidad. Cuando Demet habla de esta posibilidad, no solo habla de un trabajo más en su currículum. Habla de revivir una experiencia que fue muy positiva para ella, de reencontrarse con un colega con el que tuvo una gran conexión profesional y, sobre todo, de una química que funcionó a la perfección. Y esa gratitud, ese recuerdo positivo y esa apreciación por lo que vivieron juntos son los que alimentan nuestra esperanza. No es una esperanza vacía, no es un deseo infundado, sino una esperanza fundamentada en sus propias palabras, en su respeto hacia Khan y en el recuerdo imborrable de lo que crearon juntos. Es la constatación de que algo hermoso y exitoso puede volver a ocurrir. Además, es interesante observar cómo las entrevistas se gestionan en el mundo del espectáculo. Los artistas suelen ser muy cuidadosos con lo que dicen para no generar expectativas falsas, para no comprometerse con algo que no es seguro, o para no meterse en líos innecesarios. Por lo tanto, cuando Demet Özdemir habla de la posibilidad de un reencuentro con Can Yaman, aunque sea de forma cautelosa y profesional, sus palabras adquieren un significado especial. No es un jamás, no es un no es posible, no es un muro de contención. Es un si se da, podría ser. Y para nosotros, para los fans que anhelamos verlos juntos de nuevo, eso es suficiente para seguir soñando, para mantener viva esa llama de ilusión. Es el poder de la sugestión del y sí. Piensen en la cantidad de fans que todavía siguen recordando y comentando Erkenci-Kus hoy en día. La serie sigue siendo trending topic en redes sociales. De vez en cuando la gente comparte clips, fanarts y hay foros enteros dedicados a la pareja, analizando cada gesto, cada mirada. Esto demuestra el impacto duradero que tuvieron, la huella imborrable que dejaron en la memoria de los espectadores.
Y es probable que Demet sea plenamente consciente de este afecto, de este cariño incondicional que los fans siguen profesando hacia ellos como pareja en pantalla. Su disposición a considerar un reencuentro también podría ser una forma de agradecer y corresponder a ese amor y apoyo que han recibido, un gesto de reciprocidad hacia una audiencia que los ha catapultado a la fama. Ahora, hablemos un poco de Can Yaman. Si bien el foco de este vídeo está en lo que Demet ha dicho, es importante mencionar que Can también ha expresado en diversas ocasiones su aprecio por Demet y por su tiempo juntos en Erkencikus. Aunque sus declaraciones sobre un futuro proyecto conjunto han sido quizás menos explícitas, siempre ha mantenido un tono de respeto y cariño hacia ella y hacia la serie que los unió. Ha reconocido la química que tenían y la importancia de ese proyecto en su carrera. Esto hace que la idea de un reencuentro sea aún más plausible y emocionante, porque parece haber una voluntad mutua de considerar esa posibilidad, aunque las circunstancias deban alinearse perfectamente. La sinergia de sus sentimientos y deseos es lo que nos da esperanza. La industria del entretenimiento es un mundo de oportunidades que a veces se alinean de manera mágica. A veces un proyecto que parece imposible, una colaboración soñada, se materializa de la noche a la mañana, y a menudo, son estas colaboraciones inesperadas las que más nos sorprenden y deleitan. Por eso, aunque no tengamos una confirmación oficial, una fecha, un título de proyecto, el simple hecho de que Demet Özdemir haya abierto esta puerta, de que haya expresado esa conmovedora esperanza, es algo que debemos celebrar. Es la confirmación de que los sueños a veces se cumplen, o al menos de que la posibilidad existe. ¿Y qué podríamos esperar de un hipotético reencuentro? Las posibilidades son infinitas y deliciosas. Podría ser una nueva comedia romántica, algo que recuerde la frescura, la ligereza y el humor de Erkencikus, y que nos haga reír y suspirar de la misma manera. O quizás algo completamente diferente, algo más maduro, más intenso, que les permita explorar facetas distintas de su talento, roles más complejos que desafíen sus habilidades actorales y nos muestren su evolución como artistas. La belleza de la especulación es que podemos imaginar lo que queramos, y cada escenario es emocionante a su manera. Lo que sí es seguro es que si alguna vez se da, la expectativa será altísima, y la emoción de ver a esta pareja nuevamente junta, de presenciar esa química renovada, será algo que nos hará vibrar a todos, que nos hará sentir que la magia del cine y la televisión existe de verdad. Así que, para resumir, lo que Demet Özdemir ha dicho sobre la posibilidad de volver a trabajar con Can Yaman se reduce a una apertura optimista y profesional. Ha destacado la positiva experiencia que fue Erkencikus, ha expresado respeto y cariño por Can, y ha dejado claro que si surge un proyecto interesante y adecuado, una historia que les apasione a ambos y que esté a la altura de lo que los fans esperan, estaría dispuesta a considerarlo. Y esa es para todos sus fans y para nosotros, una conmovedora esperanza. Una esperanza que nos permite soñar con la posibilidad de revivir la magia que crearon juntos, de ser testigos de una nueva historia de amor que nos cautive. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo y de esta conversación tan apasionante. Me encanta poder compartir con ustedes estas noticias, estas especulaciones y estos análisis que nos ilusionan tanto y nos mantienen conectados con el mundo del entretenimiento. Ahora, quiero saber su opinión, su perspectiva. ¿Creen que Demet y Can volverán a trabajar juntos? ¿Les gustaría que fuera una comedia romántica o algo diferente? ¿Qué tipo de proyecto les haría especial ilusión? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios, que me encanta leerlos, responderles y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha emocionado tanto como a mí, no olviden darle un gran me gusta, un like enorme, para apoyarnos y para que sepamos que este tipo de contenido les interesa. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus contactos, con todos aquellos que también son fans de Demet y Can, o simplemente que disfrutan de buenas historias de amor y de la magia de la televisión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si son nuevos en el canal y han llegado hasta aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada, absolutamente nada de lo que publicamos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en esta travesía de esperanza y expectativas. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más momentos que nos hagan soñar. Un abrazo enorme y hasta pronto.